ahora vamos a comenzar a hablar de cómo se puede calcular el área de una superficie cuando la tenemos parametrizada de alguna manera. Bueno, de alguna manera no, tiene que ser de una manera especial, como vamos a ver. Entonces comenzamos con dos definiciones, una que ya la vimos, ¿qué quiere decir que una dos trayectoria o una parametrización bidimensional sea regular? Bueno, una dos trayectoria phi se dice regular cuando es de clase C1 en su dominio y el producto vectorial fundamental nunca se anula en todo el interior del dominio. ¿Tá? Acá estamos pidiendo la no anulación del producto vectorial fundamental, pero en todo el interior del dominio. Podría anularse en algunos puntos del borde, de la frontera del dominio. Bueno, eso está permitido, puede pasar. Pero lo que nos interesa es que no se anule nunca este producto vectorial fundamental en todo punto V interior al dominio D, a este dominio D. Esa es una definición. Por otro lado, esta sería una segunda definición, digamos, son las dos definiciones en una, ¿no? Por otro lado, si phi es inyectiva en el interior del dominio, se dice que phi es simple. Entonces, una trayectoria bidimensional es simple cuando es inyectiva en el interior de su dominio. Bueno, y después una definición asociada con esta, por supuesto, una superficie sigma del espacio se dice regular y simple cuando puede ser parametrizada por una dos trayectoria phi que sea regular y simple a la vez, o sea que cumpla estas dos condiciones. El producto vectorial fundamental no debe anularse nunca en el interior del dominio D y además phi debe ser inyectiva en el interior del dominio D. ¿Qué significa geométricamente entonces que una superficie sigma sea regular y simple? Significa primero que no tiene ningún degeneramiento en ninguna parte, en ningún punto, o sea que es una superficie que, como explicábamos, en la cual por no anularse el producto vectorial fundamental en ningún punto en el interior del dominio, no hay ninguna situación de degeneramiento de esa superficie. Siempre tiene plano tangente, en todo punto de la superficie uno puede encontrar plano tangente. Excepto quizás justo en el borde de la superficie. Bueno, pero ahí tampoco podemos dar una definición de lo que sería plano tangente en un punto del borde de la superficie, ¿no? Y por otra parte, al decir que tiene que estar parametrizada por una trayectoria que sea simple, estamos diciendo que la superficie sigma no se corta a sí misma, no se puede cortar a sí misma. Entonces, es una superficie regular y simple cuando no es degenerada en ningún punto y además no se corta a sí misma. Bueno, y ahora ya podemos dar la definición de lo que se considera el área de una superficie parametrizada. Nos vamos a apoyar en la analogía que ya hemos mencionado entre el producto vectorial fundamental para una parametrización bidimensional y el vector velocidad para una parametrización unidimensional. Entonces, recordemos que la longitud de una curva parametrizada o de un arco parametrizado por una trayectoria unidimensional regular se definía como la integral de la norma del vector velocidad de la trayectoria, sobre todo el intervalo paramétrico. Acá estamos definiendo el área de una superficie sigma como la integral de la norma del producto vectorial fundamental de la trayectoria bidimensional sobre todo el dominio paramétrico. Esta es una integral de superficies, es una integral de área, naturalmente, una integral doble. Entonces, acá estamos dando una definición, ¿no? La definición es incuestionable porque uno dice, bueno, si tengo una superficie regular y simple, eso significa que siempre puedo elegir una parametrización bidimensional regular y simple de esa superficie y con esa parametrización realizo esta cuenta y a eso lo llamo el área de la superficie. Entonces, hay dos cuestiones que habría que analizar para que esta definición, digamos, esté bien formulada, ¿no? La primera es que yo estoy calculando el área de la superficie
tomando o eligiendo una parametrización bidimensional regular y simple de esa superficie. Es lo que digo acá. Digo que phi es cualquier parametrización regular y simple de la superficie. Entonces, para que esta definición sea correcta, habría que demostrar que esta integral doble, el valor de esta integral doble, no depende de la parametrización bidimensional regular y simple que yo elija. Y efectivamente así ocurre. Puede probarse que el área de sigma no depende de la parametrización regular y simple bidimensional elegida para calcular la integral. Entonces, si yo tomo otra parametrización regular y simple de la misma superficie, que en lugar de llamarse phi se va a llamar, no sé, psi, y en lugar de tener este dominio d tendrá un dominio d asterisco, entonces la integral sobre d asterisco de la norma del producto vectorial fundamental de esa otra parametrización me va a dar el mismo número, y ese número es el área de sigma. Bueno, eso se puede demostrar. La demostración es similar, pero un poco más complicada que la que corresponde, o que la que vimos cuando dimos la definición de longitud de un arco, ¿no? Que decíamos, elegíamos una trayectoria regular y simple del arco e integrábamos la norma del vector velocidad. Y ahí demostramos, en ese momento demostramos, que esa integral no dependía de la elección de la trayectoria. Bien, la demostración de que esta integral doble no depende de la elección de la parametrización es similar, pero más complicada, por supuesto, porque ahora tenemos dos parámetros independientes en lugar de uno solo. Esa demostración la vamos a omitir. Vamos a aceptar este hecho. Entonces, de que esta integral no depende de la elección de la parametrización bidimensional regular y simple de la superficie sigma. Esa es una cuestión, la buena definición. La buena definición la aceptamos, la creemos. La otra cuestión es que a uno le gustaría que le justificasen un poco por qué a esta integral doble yo la llamo el área de la superficie sigma, porque eso se hizo cuando hablamos de la longitud de un arco, hicimos una motivación, dimos una motivación geométrica de por qué era razonable decir que la integral de la norma del vector velocidad me daba la longitud de la trayectoria o del arco. Acá uno diría, bueno, habría que dar alguna justificación de por qué este integrando me representa un área infinitesimal de la superficie, entonces la integro sobre todo el dominio D y eso me da toda el área de la superficie. Bueno, algo vamos a decir sobre eso. Bueno, vamos a dar una justificación de la fórmula, tratar de convencernos o de autoconvencernos de que la fórmula está bien pensada para calcular el área de una superficie. Imaginemos que nos paramos en un punto V dentro del dominio D de la parametrización y consideramos un pequeño rectangulito infinitesimal del lado DU y del lado DB, es decir, horizontal DU, vertical DB. Entonces, este pequeño rectangulito del dominio D es transformado por la parametrización phi en un parchecito pequeño que está sobre la superficie sigma. Digamos, este punto sería phi de V. Bueno, entonces este lado tiene aproximadamente esta longitud. El producto, digamos, la derivada parcial de phi respecto de U por du me representaría aproximadamente la longitud de esta curvita, porque si yo pienso en esto como el vector velocidad de la U curva y en el parámetro U como en el tiempo, bueno, velocidad por un instante, por un intervalo infinitesimal de tiempo me daría aproximadamente la longitud de esta curva y análogamente este producto me daría aproximadamente la longitud de esta curva. Con lo cual uno dice, este paralelogramo tendría un área parecida a la de este parchecito, muy aproximadamente igual a la de este parchecito, este paralelogramo. Entonces, este es el punto phi v, este mismo, ahora lo ponemos acá. Entonces, esto es una porción del plano tangente a la superficie sigma en este punto, ¿no? A este parchecito. Pero además, este paralelogramo tiene aproximadamente la misma área que este parchecito, por lo que comentábamos recién. Entonces, uno dice, bueno, sumando todas las áreas de estos paralelogramos,
obtendría una aproximación del área de la superficie sigma. Bueno, pero esa suma de todas las áreas, tomando un límite conveniente, según las sumas de Riemann, me conducen a la integral sobre todo el dominio de, justamente, de esto que tenemos acá. Porque la norma de producto vectorial entre dos vectores, recordemos, que me da el área del paralelogramo determinado por esos dos vectores. Digamos, estos dos vectores, este paralelogramo, el área de este paralelogramo está dada por la norma del producto vectorial entre estos dos vectores, o sea, por esta norma. Entonces, el área de S, infinitesimal de S, de esta porción de la superficie, la puedo expresar de esta manera. Bueno, los diferenciales los saco afuera de la norma, y entonces lo que me queda es la norma del producto vectorial fundamental de U de B. Entonces, integrando, sobre todo el dominio de este elemento de superficie, obtengo la superficie sobre toda, el área, perdón, de la superficie sigma. Bueno, esa sería, digamos, la justificación más rápida que uno puede hacer de por qué integrando este elemento, sobre todo el dominio D, obtengo realmente algo que uno se imagina tiene que ser el área de la superficie sigma.